Miren el rodaje. El staff prepara pantallas y luces. Los de arte pulen detalles de la escena. Las actrices y actores cierran los ojos y memorizan sus palabras y sus movimientos para la toma. Dirección y fotografía se ponen de acuerdo sobre el próximo movimiento de la cámara. Alrededor de ellas y ellos, teléfono celular y libreta en mano, se ejerce el oficio que hace posible todo lo que está ocurriendo. El productor, cerebro y motor de la aventura audiovisual, funciona como un punto neurálgico de la película. Su labor de gestión, logística, toma de decisiones, permite que ocurra la historia que ahora se filma. Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, platicó con algunas importantes productoras de nuestra industria, desde el centro o las periferias, desde la experiencia o el impulso emergente. Estas mujeres recrean un oficio fundamental en el cine. Desde sus miradas y estrategias, ellas también proponen niveles inéditos de sensibilidad y creatividad. Comenzamos. Desde la logística, la planeación o la búsqueda de los recursos financieros para realizar la película, el productor acompaña a la dirección y hace posible que se ejecute el producto fílmico. En ocasiones, este acompañamiento debe ocurrir incluso en el interior de un volcán, como cuando Julia Cherrier estuvo a cargo del documental Povotsu, Noche Blanca de Yoyotl Alvarado y Tania Jimena Ruiz. También ha participado en ejercicios menos temerarios, como la conmovedora pieza biográfica Pedro de Jora Spilk. ¿Cómo ejerce Julia Cherrier este reto de producir una obra cinematográfica? Es como acompañar el proceso, eso creo que es lo más interesante, o sea, esa idea de ver nacer la idea de una película y acompañarla en todos los procesos. Y después, a mí algo que me gusta mucho es también hacer el puente, ¿no? Una vez que ya está la película, seguir haciendo el puente con la audiencia, eso es algo que a mí me interesa mucho. Pero la gran, creo, belleza de la labor de producción es que justo el productor de la película acompaña de principio a fin. O sea, es el que nunca se puede despegar totalmente porque pues, al final el productor es quien tiene los derechos de la película por lo regular. Al menos eso es como la figura del productor es el que tiene pues, los derechos de la película y la acompaña de principio a fin, ¿no? Y permite al director poder hacer que nazca su idea creativa de la mejor forma, ¿no? Entonces, la mejor parte de la producción para mí es al principio del desarrollo, entender bien cuál es la visión y poco a poco pues, permitir que esta visión se construya de la mejor forma y encuentre su público, ¿no? Desde Sonora, en el norte del país, Victoria Arellano Rivera estimula la creación de materiales audiovisuales que buscan miradas en el mundo. Gracias a ella, han sido posibles títulos como Los Niños de la Cruz o El Llanto de las Tortugas de Jaime Villa, pero también Wanderlust de Luis Alberto Pablos y El Hombre Búfalo de David Torres. ¿Cómo desempeña sus labores Victoria para sacar adelante estos ejercicios fílmicos? Yo creo, o a mí lo que me ha funcionado es aprender a escuchar a la gente, porque es un aprendizaje constante, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que la gente y a través de redes sociales siempre creemos que tenemos algo importante que decir. Creo que me he enseñado a aprender a escuchar, ¿no? Eso es muy importante. Y escuchar no solo a tu equipo de trabajo, sino al proyecto, a lo que lees, a lo que ves. Eso yo diría que es lo principal y también un poco como a escuchar al estómago también, ¿no? Las productoras danzan entre la logística y la creatividad, la planeación y la realización. Esta amplitud de labores complementa y renueva las ideas del cineasta. Diandra Arriaga tiene experiencia en producciones como Monstruo y Lumbresueño de José Pablo Escamilla, así como Todos los incendios de Mauricio Calderón Rico. Su labor, emergente y colaborativa, crea complicidades estrechas y fructíferas con el área de dirección. Como estas dos fuerzas, el aire y la tierra, que se están así como jalando. Y creo que sobre todo
al menos la gente con la que yo he podido colaborar y he visto y platicado, estamos intentando encontrar un punto un poquito más medio, no sé, que sea entre el aire y la tierra, el agua, fluir. Ajá. No sé, tal vez tratar de entenderlo desde un lugar creativo. Y creo que viene con también un cambio súper radical en los últimos años desde el equipo técnico. ¿Me entiendes? O sea, siento que ya no es necesario estresarse con muchas cosas que antes estresaban ahora, como el tamaño del equipo técnico que hay que llevar porque se tiene que usar esta cámara. Siento que ahora ya hay soluciones mucho más prácticas y que si estás como pendiente de estas nuevas soluciones, te ahorras una cantidad de problemas enormes porque no tienes que discutir con producción. O sea, si producción te dice, es que quiero hacer una toma aérea de tal, dices, güey, ya no tengo que rentar un helicóptero. O sea, vamos a rentar un dron y la hacemos en 1 hora, ¿me entiendes? O sea, ha venido con un avance tecnológico también, creo. Y a mí lo que me interesa de lo que dices y que me parece fundamental es el cambio filosófico y es el cambio de justo eso, de dejar de pensar que producción, dirección o intentar dejar de pensar que es una batalla. Y eso a todos los niveles, porque si productor y directora, director y productora se llevan mal, puta, o sea, tu producción va a estar complicada porque se va a convertir en una batalla de quién tiene la razón. Y yo creo que va a tener, que ahora tiene que verse como de, y siempre debería verse qué es lo mejor para el proyecto, ¿no? Y poder como bajar las armas y decir, va a costar más dinero, pero va a ahorrar tiempo, ¿no? Va a tomar más tiempo, pero va a quedar mucho mejor. O sea, tratar de negociar ese tipo de cosas con dirección a mí me parece fundamental. Yo creo que depende un poco del tipo de producción, ¿no? Claramente es más un acompañamiento y tanto también el productor puede estar muy alzado y es un acompañamiento y una relación muy cercana y muy personal y muy de confianza donde cada quien expone sus ideas y su perspectiva de cómo debería de estar la película y siempre el punto es encontrar como un punto medio entre la visión creativa y lo que se puede hacer en la realidad y también cómo se percibe desde afuera esa visión creativa, ¿no? Porque creo que una parte del papel del productor es también guiar esa visión creativa para que la percepción del director sea entendida también por un público y que la narrativa tenga sentido, etcétera, ¿no? Si el trabajo de producción que realizó Diandra Aguirre destaca por su espíritu colaborativo, el de la cineasta y productora oaxaqueña Luna Marán agrega el espíritu de lo comunitario. Luna Marán ha participado en diversos proyectos, desde la cofundación del Campamento Audiovisual Itinerante a la dirección de su propia ópera prima, Tío Jim, así como de las películas Los Años Azules, de Sofía Gómez Córdoba, La Revuelta, de Lucero González, o Polvo de Gallo, de Julio López Fernández. El común denominador en el oficio de Luna Marán es hacer del set un espacio comunitario, propio de las dinámicas de organización de Guelatao de Juárez, su lugar de origen. Creo que al final, entre dirección y producción son vínculos de confianza, pues, ¿no? O sea, el uno y el otro tienen que confiar en el otro para poder sostener una idea que es absurda, ¿no? O sea, digamos, en sí mismo cualquier película es absurda de hacerse, ¿no? Entonces, yo creo que la primera parte es como la capacidad de encontrarte a alguien que sí crea que tú eres capaz de desarrollar una idea, y de la otra parte, que la otra parte confíe que la producción tiene, digamos, la capacidad de desarrollar procesos, que para mí es eso, ¿no? Como desarrollar procesos para poder llegar a conseguir financiamientos o aliados o coproductores o lo que sea para poder sostener las películas. Pero esa, digamos, como ese respeto mutuo es pues como la base, pues, ¿no? Y se podría pensar como desde otro sentido, ¿no? O sea, más como, pues sí, el sentipensar, como esta frase que se ocupa mucho ahora, ¿no? Que tiene que ver con dimensionar que el sentipensar van unidos, pues, ¿no? O sea, se piensa y se siente, ¿no? Y hay un vínculo entre lo que se siente y lo que se está pensando, ¿no? Y eso, digamos, la gran diferencia entre dirección y producción es que el director está sintiendo y pensando, pero dejándose sentir un poquito más, ¿no? Y tomando decisiones desde el sentimiento, ¿no? Desde la emoción, desde la víscera, ¿no? Y aquí corto esta escena
porque la víscera me lo está diciendo, ¿no? Y el productor lo hace más desde la racionalidad, ¿no? O sea, desde la lógica. Y siempre estoy rebotando ideas con los directores, siempre estoy cuestionándolos, siempre estoy retándolos, siempre estoy criticándolos. Claro, como todo, pues como toda relación humana, siempre puede haber como esos momentos a veces no muy fáciles, ¿no? Sobre todo cuando estás en un proceso creativo, que una persona está como exponiéndose, ¿no? Su arte, sus textos, su trabajo, y tener a alguien que les esté como criticando siempre, pues no siempre es agradable, ¿no? Pero yo lo hago mucho, a mí me gusta mucho rebotar los textos, no soy mala escribiendo, entonces como que siempre estoy rebotando los textos o les digo, oye, es que esto que platicamos no está en este texto, ¿no? Entonces explícalo de otra forma. Me meto mucho en ese proceso de escritura, de reescritura, de las carpetas. Para mí las carpetas no son como una carga mala, sino algo que siento yo que ayuda mucho al proyecto, ¿no? Más allá de que te ganes la convocatoria o no, hacer una carpeta de producción da mucha claridad a todos, a dirección, a producción, al equipo. Entonces disfruto mucho esa parte, ¿no? El trabajo de escritorio. Y por supuesto es una crítica que es constructiva también, ¿no? Pero yo creo mucho en estas dinámicas del diálogo, de la conversación, de que si nos molestamos, lo platicamos y lo arreglamos, ¿no? No, digamos, en mi filosofía de producción y de la vida no es decir que sí a todo para llevar la fiesta en paz, ¿no? Entonces, básicamente ese es como el proceso que sigo y que hacemos y que he hecho y que creo que me gusta. Desde la experiencia de estas productoras, el ejercicio hegemónico del cine, que por lo común es de carácter vertical, se ha reformulado hacia ejercicios horizontales, que tienen un mejor desempeño en las producciones de corte independientes o alternativas, aquellas que inicialmente no se producen para una distribuidora, exhibidora o plataforma comercial. ¿Cómo son estas nuevas formas? ¿Puede sustituirse la toma de decisiones unilaterales por otras nuevas que convoquen a todo el equipo que participa en una producción? Sí creo que se ha tenido que generar una comunidad y una idea mucho más fuerte de lo colectivo, y porque el individualismo aquí es algo que heredamos de Estados Unidos, yo creo, la verdad. En Estados Unidos es todo sobre el ser y el yo y el héroe, y creo que aquí en México, al menos en los últimos años, 10 años, que yo llevo haciendo esto más o menos, he visto cómo se afianza cada vez más como la confianza en una red, más que en una persona. O sea, sí estoy pensando, por ejemplo, en la primera película que hice, en donde era hace 10 años, todavía mucho como a preguntarle al director o al productor, ¿qué hago? ¿Cómo va a ser esto? Y nadie decía nada. Y la verdad es que ahora, mínimo, a mí me gusta generar sets en los que se puede dialogar, platicar. No hay decisiones que sí son de dirección, hay decisiones que sí son de producción, pero hacer estas redes más complejas de comunicación en el set y en la creatividad y en lo técnico y en lo creativo y en todo, también genera espacios mucho más propicios para hacer arte, que es el cine. El cine comunitario que promueve Luna Marán es un ejercicio equivalente al que ahora realizan los pueblos originarios, donde el diálogo y la participación disuelve los centros de autoridad. Desde el campamento audiovisual itinerante, la cineasta oaxaqueña ha promovido un aprendizaje horizontal para que las narrativas que representan a las comunidades originarias no solamente sean auténticas, sino que además confronten los discursos hegemónicos. El cine comunitario realmente cómo se hace, pues, ¿no? Y yo creo que la experiencia de lo comunitario, para quienes tenemos la fortuna de haber crecido en un sistema de pensamiento que pone en el centro lo común, en donde las asambleas son la máxima de autoridad y donde los procesos asamblearios existen y son procesos sí complejos, sí llevan tiempo, pero son, digamos, como los cuerpos que nos permiten la toma de decisiones que priorizan lo común, ¿no? En ese sentido, digamos, lo comunitario lo que nos ha enseñado es que no es romántico, pues, ¿no? O sea, no es un asunto de, yo les digo,
como que no es el planeta Teletubby donde todos nos agarramos de la mano y brincamos en la pradera, o sea, no, claro que no, ¿no? Lo comunitario implica procesos de organización y la organización implica delegar responsabilidades, ¿no? O sea, tener una conciencia de quién asume cada responsabilidad y cómo se ejecuta esa responsabilidad y las consecuencias de si no haces esa responsabilidad, ¿no? Cuando hablamos de cine comunitario, hablamos de procesos donde a veces te toca dirigir y en el sentido de lo que implica la dirección, de llevar el pulso de una película, de poder poner como el horizonte claro de hacia dónde va la película, ¿no? Pero no es que todos decidimos, digamos, como en lo práctico, dónde va a ir un vaso dentro del cuadro de una escena, ¿no? Sino más bien que hay una delegación de responsabilidades, ¿no? O sea, a mí me toca en este momento saber, digamos, en qué tono va a ser la actuación de esta película, ¿no? Y creo que todos deberíamos tener una responsabilidad en nuestra red de trabajo también, ¿no? Y llevar esa responsabilidad y esa sensibilidad al set. Yo creo que ahí radica. Sí es mucho más fácil seguir órdenes y es mucho más fácil ser una máquina, que es lo que nos viene enseñando, ¿no? El capitalismo tardío que ya está muriendo es que si somos una máquina funcionamos en el engrane. Y a mí me interesa ahí como que un poco romper con eso y dejemos de ser unas máquinas que solo aprendemos a seguir órdenes y encontremos colaboradores y espacios en los que se pueda proponer, desde el humano, no desde la máquina. Las enseñanzas de una producción comunitaria también inciden en los intentos de una producción regional, como los que ocurren en Sonora, ejercicios fílmicos que evaden el centralismo y crean dinámicas propias, desde los espacios y los climas hasta las personas que conforman grupos creativos y formas locales de contar sus historias. Es bonito porque es hacer cine también desde el terruño, ¿no? Y eso para mí es muy importante. Yo soy alguien que soy muy cercana a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis sobrinos. Entonces, para mí pasar largas temporadas fuera de mi ciudad me achicopala, ¿no? Entonces, somos como familia de italianos, así como muy, muy juntos, muy unidos. Entonces, para mí ese siempre ha sido un factor también muy importante, ¿no? El por qué aferrarse a quedarse en Hermosillo y porque creo también que todos como seres humanos tenemos el derecho de hacer lo que nos gusta y lo que queremos desde nuestros lugares de origen, ¿no? O sea, que la migración sea por gusto y no sea por una necesidad, ¿no? Eso también es para mí algo muy importante, ¿no? Y digamos que yo creo que los retos principales son que no hay como tanto un flujo de producciones, ¿no? Y eso hace que casi todas las productoras audiovisuales y cinematográficas que hay aquí en Sonora tengan que trabajar sí en sus proyectos de cine, pero al mismo tiempo financiarlos con trabajo muy pesado, ¿no? Que es el de la publicidad, el de campañas políticas. Entonces eso también como que merma mucho el tiempo que uno puede dedicarle a sus proyectos de cine y en lo financiero también. Las producciones independientes o alternativas que se realizan al margen de las grandes cadenas o distribuidoras también tienen en la mira a su audiencia. Más que públicos masivos, apelan a interlocutores específicos que buscan diálogos sustanciales en sus documentales y ficciones. De ahí que la mirada a distribuidoras, plataformas, festivales, muestras o proyectos de exhibición sea cuidadosa y específica. Tal pareciera que producir también implica exhibir, buscar públicos, proponer conversaciones que vayan más allá de una lógica estrictamente comercial. Pues creo que los productores independientes tienen una gran visión por lo regular de cómo quieren que se distribuya su película. De hecho, en prensa tenemos mucha comunicación, no nada más con los directores, pero muchas veces con los productores que están muy encima. Y justo porque el lugar del productor independiente es conocer tan bien su película, porque ha estado en todas las etapas, tan solo por temas de presupuesto. O sea, tienes que estar encima de todo, cuidando mucho el presupuesto, teniendo pues todo bajo control. Entonces,
la mayoría de los productores con los cuales yo trabajo del lado de prensa nunca sueltan la película, o sea, al momento de la distribución. Están ahí, preguntan mucho, muchas veces están muy dispuestos, de hecho, a hablar, todavía más en el documental, donde están muy cercanos y han estado mucho conociendo a los personajes y muy cercanos al director. Entonces, muchas veces a mí de hecho, me gusta darles ese lugar de poder hablar, ¿no? O sea, en la conferencia de prensa o muchas veces, de hecho, con ustedes en el sitio del IMCINE, porque tienen mucho que decir y a mí me pasa muy poquito que suelten la película al momento de la distribución. Al contrario, están muy encima y les preocupa mucho que justo encuentre su público la película. A final de cuentas, pues la haces para que se comparta con un público y pues, es el mejor momento de todo el camino de años que hiciste. Al final es como ya por fin vas a compartir con un público tu película. Obvio es muy bonito que tu peli se estrene en el cine, en la sala, y que la pueda ir a ver toda la gente y verla en la marquesina, ¿no? Supongo que sí es algo súper, súper lindo, pero creo que sí hay que pensar en ahora y en los medios que tenemos ahora y en los espacios que existen ahora. Y la realidad es que vuelvo a lo mismo económico. O sea, si fuera económico, o sea, yo estoy segura que no hay, o sea, no hay mucho más dinero en hacer tu peli en un estreno comercial porque tú recibes, ya sabes, el rezago del rezago. No creo que hay mucha diferencia económica en estrenar tu peli en, no sé, hacer un lanzamiento digital global con Movie. A mí ahora me parece mucho más interesante que un estreno comercial en sala. ¿Por qué? Porque llega a más personas, porque es un nuevo medio, porque sí. O sea, entiendo eso, lo lindo de estrenarlo en el cine, pero creo que ese argumento económico ya es pasado. O sea, siento que ya no tiene que ver con eso, porque realmente, al menos yo, de lo que hago dinero es de bajar fondos y de poderme pagar un sueldo para filmar una película. Supongo que en el caso de las empresas más grandes como las que mencionabas, sí deben recibir una ganancia mucho más grande porque hacen un paquete de películas que pueden vender a una cantidad enorme, pero en mi caso y en el nivel de cine que yo quiero hacer, hay más posibilidad de generar dinero en una plataforma digital, en premios en festivales, que hay muchos premios festivales que tienen premios en metálico, en hacer una venta, en que la saquen en DVD o en Blu-ray, que sigue sucediendo, o sea, que te compre Criterion tu película y la haga Blu-ray. Eso para mí es un sueño, a lo mejor un poquito más grande que el cine comercial, que estrenarla así. El motor de estas productoras son las historias que quieren contar y compartir. ¿Hacia dónde dirigen sus esfuerzos para conseguir más y mejores espacios para sus historias? A mí me gustaría que se movieran hacia un flujo de proyectos, ¿no? De todos, que podamos al menos trabajar toda la comunidad cinematográfica sonorense en 2, 3 películas al año, ¿no? Eso ya sería como un gran avance también, ¿no? Porque en Sonora se están haciendo películas largos, hechos por cineastas sonorenses, yo diría que en promedio una vez cada 5 años más o menos, ¿no? Incluyendo documentales. Entonces, creo que estamos un poquito rezagados en ese sentido. Creo y espero que vayamos hacia allá, ¿no? A quizás no convertirnos en la Ciudad de México de un día para otro, pero sí que haya como un flujo más constante donde podamos trabajar todos. Entonces, reconocer cuántas películas realmente podemos ver y reconocer cuáles son las historias que necesitamos heredar. O sea, cuáles son las historias que queremos heredar, ¿no? O sea, cuáles son las historias que van a ver los bisnietos que van a sobrevivir a un cambio climático y cómo el cine realmente, desde su producción, desde sus formas más ecológicas de hacerse también, puede pues permitirnos soñar que sí existe el futuro, ¿no? Porque el cine de Hollywood y el cine tradicional nos ha hecho construir un ideal de futuro donde el futuro no existe, el futuro es fatal, ¿no? Y necesitamos a un cine que nos permita ver un futuro con esperanza, pues, ¿no? Una forma de existir realmente, porque, digamos, la pandemia de la depresión es fuertísima, ¿no? O sea, digamos, vivimos en situaciones muy complejas
y necesitamos que el cine que hacemos pues sí sean dosis, ¿no? Que permitan la sobrevivencia y que permitan la vida desde otra lógica y que nos alejemos, ¿no? De la depresión y del pensar que de conteniendo la riqueza, pues vamos a ser felices, ¿no? O sea, creo que ya lo descubrimos, el dinero no nos hace felices, ¿no? La producción en México está cambiando, pero también enfrenta retos importantes. Junto con la búsqueda de lo colaborativo, lo regional o lo comunitario, también aspira a un reconocimiento más amplio de su labor. Un reconocimiento que requiere de profesionalización, de establecimiento de redes creativas y ejecutivas que reinventen las formas de buscar financiamientos, oportunidades, conformación de equipos de trabajo y sobre todo que nos permitan a los públicos diversos la posibilidad de disfrutar historias narradas por voces diversas.